Las complicaciones geopolíticas también para el negocio están a la orden del día. De más está abundar sobre los hechos y las circunstancias que involucran a todo el mundo desde el punto de vista de la política, pero también desde lo comercial, una cosa ligada a la otra. Sabemos que China se ha transformado durante el año pasado en la gran aspiradora de carne vacuna de todo el mundo, pero fundamentalmente es el principal cliente que tiene la Argentina. Y ha habido dificultades en los últimos días del año pasado, que ya hemos abordado, que tiene que ver primero con la baja en el precio que está pagando el importador chino por el producto, que ronda el 30%. Más tarde por la discusión de algunos embarques, dicen algunos operadores que inclusive ha habido devoluciones de estos, y por otro lado, está claro, esto ha determinado retraso en los pagos de alguna industria importante. No hay una dificultad económica concreta en esto, sí hay un aspecto financiero que de todas formas recae y perjudica en aquellos establecimientos que entregan en forma directa a estos frigoríficos que vienen de tener un año 2019 realmente espectacular, pero deberán reacomodarse en los próximos días y uno supone que, superado este inconveniente, todo volverá lentamente a la normalidad. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Y nos fuimos a Entre Ríos en los últimos días del año pasado. Allí hubo una excelente jornada de actualización técnica para establecimientos de engorde a corral. Y charlamos con el médico veterinario Ezequiel Alvarenque, director de ganadería de la provincia de Entre Ríos, que nos pone un poco en contexto de la realidad filotera en esa provincia mediterránea. Bueno, nosotros lo que vemos en la provincia ha habido un crecimiento una intensificación de la producción. Nosotros desde la Secretaría de la Producción lo que promovemos hoy es, digamos, en estos 4 años de gestión que nos ha tocado, intensificar a través de encierres de recrías, de encierres temporarios o de terminaciones concretamente, para aumentar el volumen de producción de carne concretamente, digamos. O sea, no vemos otra salida. Bueno, o sea, la otra sería promover un aumento de vientre, un aumento de cabezas, que eso ha sido por la coyuntura nacional y provincial, digamos, por el no acceso al financiamiento no se ha podido. Entonces, lo que coincidíamos con las cámaras, con la misma Secretaría de Ganadería de Nación, es decir, bueno, nosotros tenemos que hoy promover el aumento de kilos con los mismos animales y que los animales que tenemos sean más eficientes en cuanto a lo productivo. Entonces, en eso es que estamos, en esos cimientos es que estamos hoy trabajando. No descartamos las otras medidas. Cuando el productor y cuando las condiciones estén dadas de la macroeconomía, ojalá que venga una línea de blanda para financiamiento y para que el productor se capitalice con nuevos vientres o nuevos esquemas de intensificación de producción, de novillo y demás. Hoy vemos esta salida, entonces consideramos que este aspecto hoy, tanto de la nutrición, de la producción, pero no nos olvidemos tampoco de la cuestión ambiental que vamos a tratar hoy y del bienestar animal, son cosas que están, digamos, que los mercados hoy no están a la vuelta de la vida, ya está la exigencia. Digamos, hoy todo el mundo pregunta, aparte de si son eficientes y qué les dan de comer, cómo tratamos a los animales y qué hacemos con sus desechos. Entonces, hoy el abanico es amplio, por eso es que hablamos de un ciclo de acción. Ezequiel Alvarenque hace hincapié en un tema fundamental. Entre Ríos, como otras provincias del centro de la República Argentina, han discutido leyes para la implementación o la instalación de establecimientos de engorde a corral en toda la provincia. Y sobre los lineamientos de la misma habla Ezequiel Alvarenque. En la provincia tenemos desde el año 2014 una ley provincial que regula la actividad de feedlot, donde también hemos estado trabajando con el sistema legislativo,
introducir algunas modificaciones. Nos hemos juntado con la Cámara de Senadores y con la Cámara de Diputados, digamos, con las comisiones de producción provinciales estamos hablando, porque consideramos que, digamos, como el sector y la producción es muy dinámica, muchas veces las reglamentaciones, esta reglamentación ya tiene 6 años, quedan desactualizadas en un montón de parámetros, Y eso un poco ha sido el trabajo de este año de la Cámara, donde la Cámara vino a proponer y nosotros rápidamente nos sumamos, digamos, en la legislación. La Cámara, con muy buen atino, ha visto que hay diversas legislaciones nacionales, provinciales y municipales que dificultan la producción y nosotros lo entendemos de la misma forma. Así que una de las líneas de acción con la Cámara Argentina de Filo concretamente ha sido esa, las reglamentaciones que estén acorde a los sistemas productivos. Entonces, bueno, ese ha sido el espíritu de la ley y nosotros queremos resaltar con esta jornada que sea un ámbito de trabajo, que a través de ese registro que nosotros tenemos, que pudimos hacer esta convocatoria, porque acá en la mayoría de hoy hay muchos filoteros, muchos engordadores, pero también hay muchos técnicos. Acá la ley exige que hay un corresponsable del sistema productivo, del engorde, que tiene que ser o un ingeniero agrónomo o un veterinario, cualquiera de las dos figuras. Por eso es que tenemos esta alianza con ellos. Uno de los anfitriones de esta jornada técnica para el engorde a corral en la provincia de Entre Ríos fue el médico veterinario Sebastián Vitone. Sebastián trabaja en el INTA Concepción del Uruguay, de allí lo conocemos, pero también es el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Entre Ríos y fue uno de los anfitriones de esta jornada. Nos habla de una convocatoria extraordinaria, realmente en un lugar fantástico de la capital provincial. O sea, Entre Ríos empezó a trabajar sobre una ley en el año 2006 que regule la actividad pecuaria de engorde corral. Se conoció en 2016 como ley de PEC. O sea, yo trabajando en INTA tuve la suerte de participar en algunos de los pasos, digamos, se establecieron las normas básicas. Y en 2016 la ley fue promulgada. Entonces, entre el Colegio de Veterinarios de Entre Ríos, el COPAER, que es el Consejo Profesional de Agronomía, y la Dirección de Ganadería de la provincia, se empezó a trabajar en un modelo inicial de capacitaciones, digamos, para entrenar a todos los técnicos en lo relacionado con el impacto ambiental o la externalidad negativa que producen las actividades pecuarias intensivas, en este caso el feedlot, y en las cuestiones de bienestar animal, digamos, entendiendo que no son de las clásicas formaciones que tienen los profesionales que asisten a este tipo de empresas. Fundamentado en la razón de que la ley, digamos, establece específicamente que todo asesor profesional, sea agrónomo o veterinario, digamos, es corresponsable penalmente del dueño del establecimiento por el daño que le cause al ambiente o por el trato que le dé a los animales. Eso está establecido, digamos, son las dos bases más fuertes de esta ley. En principio, digamos, tiene todo un sistema regulatorio que, digamos, fue bastante relajado. Digamos, el director de ganadería, Albarén, que lo mencionó recién, digamos, en sus comienzos fue bastante relajado, digamos, tratando de formar e instruir a todas las personas que integran el sistema, pero, digamos, este tipo de cuestiones, digamos, todavía no han sido motivo de sanción alguna en los feedlots que operan en la provincia. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Genofeed, bionutrición ruminal. Nueva herramienta biotecnológica que permite aumentar la producción de carne de manera económica y más rentable. Para mayor información, www.genofeed.com.ar. Somos la empresa de nutrición animal de la Argentina dedicada a cubrir los mayores estándares de calidad en todos sus productos. Biofarma, sabemos lo que hacemos. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados.
Conecar Ganadera, hotelería 5 estrellas, máximo conocimiento y experiencia en feedlot, el mejor lugar para hacer buenos negocios. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Acorral, la alternativa de los miércoles, renovada semana a semana, compartida con ustedes en cada rincón de la Argentina y prácticamente en toda América Latina. El médico veterinario Sebastián Vitone, especialista en feedlot ecológico, brindó una charla sobre ello. En esa jornada nos habla de los detalles que sigue recogiendo desde el punto de vista de la reflexión también de lo que está pasando con una alternativa muy pero muy interesante en muchos lugares de la Argentina, entre ellos la provincia de Entre Ríos. El desarrollo está muy relacionado con la escala. Nosotros, digamos, en este tipo de sistema la propuesta es dar una alternativa de mejora, tanto de reducción de impacto ambiental como de mejores condiciones de bienestar animal, a las escalas medianas y chicas. O sea, los feedlots registrados en Argentina, para Entre Ríos, recién lo acaban de mencionar, son 77 feedlots nomás. Lo que mencionó la Cámara de Feedlot, como feedlots formales, son todos encierres que están por encima de los 3.000 animales y van alrededor de hasta los 12.000. Por debajo de eso tenemos otro 70%, otro 80% más de encierre o de sistemas que ocupan granos para encerrar a los animales. Entonces, con el feedlot ecológico nosotros tratamos de dar una solución a esos sistemas que no tienen capacidad de inversión y que en general tienen muchos problemas de infraestructura y generan barro, generan algún tipo de contaminación y también, digamos, alteran algunas de las condiciones de bienestar animal. Desde el INTA, hace ya un tiempo, con financiamiento del IPCBA y con apoyo de CONICET, con una beca doctoral, nosotros logramos tomar medidas, o sea, medir efectivamente cuáles son esas condiciones y cómo son los animales afectados en un encierre chacarero o en un feedlot chacarero versus un feedlot ecológico o un feedlot de estas características mejorado, tomando indicadores de comportamiento, bioindicadores sanguíneos, una serie de mediciones, digamos, objetivas sobre los animales que nos permiten decir cuáles están en una mejor condición o en una peor condición y cómo esto afecta a los niveles de producción. Y al médico veterinario Sebastián Vitone le pedimos que nos explique, como especialista y consultor que es, cuáles son las diferencias que encuentra entre un sistema y el otro, el feedlot convencional y el ecológico que él viene desarrollando desde la investigación desde hace mucho tiempo en el INTA Concepción del Uruguay. Yo diría que son los dos grandes impactos. Uno está en el rendimiento carnicero, o sea, cuando uno le da un poco más de espacio, no solo reduce la concentración del estiércol, la generación de barro y mejora la condición de los animales, digamos, en el encierre, la condición fundamentalmente de higiene del encierre, lo que sí morigera mucho el consumo. Los animales tienden a comer más relajadamente y no llegan a los valores que llegan en un confinamiento más cerrado, ¿no? Y la otra es que, digamos, ese sistema, nosotros lo relacionamos mucho con los sistemas de autoconsumo, porque dejamos que coman todas las veces que quieran, en los momentos que ellos quieran. Eso produce un incremento del 1 al 1,5% de rendimiento gancho en un encierre a consumo liviano de 380 a 390 kilos. Y la otra la gran observación que podemos hacer de estos sistemas es que el mayor espacio, o sea, genera directamente mejores condiciones de confort o mejores condiciones de bienestar animal. Esto no es solamente excluyente o no está solamente circunscrito a los bovinos, digamos. Hace poquito estuve en un taller de bienestar animal donde se analizaban diferentes especies y aparece lo mismo en ovinos, aparece lo mismo en guanaco, aparece lo mismo en llamas. Cada vez que uno ajusta el espacio o somete a los animales a superficies muy reducidas, los niveles de cortisol y los niveles de una serie de la línea blanca de las células, digamos, que intervienen en nuestra inmunidad, se elevan notablemente respecto a los que tienen su zona de fuga asegurada y su zona de descanso asegurada. Entonces son las dos grandes cosas. Uno podría
con más espacio conseguir mejores condiciones de bienestar animal y con sistemas, digamos, de oferta voluntaria o consumo voluntario de comida, lograr mejores rendimientos carniceros en los mismos plazos de terminación, con los mismos animales y con los mismos insumos. Otro de los disertantes que tuvo esta jornada de actualización técnica del engorde a corral en la provincia de Entre Ríos fue el ingeniero Juan Elizalde, y habló con nosotros, entre otras cosas, de cómo están yendo los números y la actividad en esta etapa, o por lo menos hasta la última etapa del año pasado. De los encierres a corral, obviamente nosotros tenemos muchos encierres que son recrías de campo, que van a corral, recrías que se hacen a corral y que después se terminan a corral, y gente que compra novillito y lo manda directamente a un corral, es decir, hay un poco de todo, digamos, ¿no? En el sector de encierres hoy los que están a campo, están todos con recría a campo, la recría a campo viene muy bien, las ganancias de peso en este año han sido muy buenas porque toda esta primavera fresca extendida hacia el verano nos permite tener buenas ganancias de peso y es muy probable que encerremos animales más pesados que los de los años anteriores, y eso nos va a dar la posibilidad de ofertar hacienda más pesada de la que venía dando, con lo cual eso normalmente va a cuota 481, digamos, y ahora eventualmente muchos van a China, así que todo eso va bien, y ese es un novillo que recién va a estar ofertado probablemente febrero, marzo, abril. Y después los pocos casos que tenemos que están con consumo, que están vendiendo ahora, obviamente son los que más están sufriendo porque están en una situación de que agarran un precio que si bien subió, no subió lo suficiente como para ganar a la inflación, mientras que los insumos que han tenido, entre ellos el maíz, han estado dolarizados y entonces ahí ha habido una consecuencia negativa para esos encierres. Lo que pasa es que, esos encierres también justamente están cayendo en oferta de hacienda y las faenas de tanto de consumo de exportación sigue siendo altísima, o sea, lo que uno prevé que en algún momento va a haber una colisión entre oferta y demanda, que por más que la demanda esté deprimida, y más si ahora con el nuevo gobierno y varios proyectos de meterle plata en los bolsillos a la gente y demás, haga que la demanda suba un poquito, aunque suba un poquito, los precios deberían subir, tanto en el consumo como en la exportación. Obviamente después de ahí hay dos factores que pueden hacerla bajar. En el caso de la exportación, las retenciones. Y en el caso del consumo, que obviamente la plata que se ponga en los bolsillos no tenga la suficiente fuerza, no sea lo suficientemente grande como para que la gente se motive a volcarse nuevamente a la carne. Esos son los dos riesgos que tiene. Y el tercero es un control directo de la comercialización de carne, como se ha hecho en otros tiempos. Yo no creo que ese ocurra, pero sí se le ponga retenciones. Entonces eso un poco desdibuja cómo va a ser el futuro, ¿no? De todos modos, nosotros en general los encierres que tenemos van como para ir un poco más adelante y para enero, febrero, marzo, lo que vamos a hacer para exportación, y ahí veremos qué pasa después con estas medidas, ¿no? Vuelta es la propuesta que tenemos miércoles a miércoles a través de la pantalla de Canal Rural. El ingeniero Juan Elizalde, hablando de algo que se viene desarrollando cada vez con un poquito más de fortaleza, sin ninguna locura, sin desbordes, pero sí con mayor proporción. El tema recría. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Una tendencia, digamos, de que aquel que pueda recriar, recría, primero para diluir costos de los corrales, en segundo lugar porque el negocio de la recría nosotros lo venimos analizando desde hace... ahora vamos a empezar el 9º año de análisis y de los tres sectores del ciclo completo, cría, recría y engorde. Si la Argentina fuese un gran país y un gran ciclo completo, donde tenemos las vacas, los novillitos y los novillos, el margen bruto más importante de esos tres es la recría. La cría siempre tiene márgenes muy acotados, el engorde siempre ha sido, es y será de números muy finos, y la recría es la que puede estar cambiando esos valores, ¿no? Por ejemplo, este año un hecho muy particular que está justificando que la recría este año va a salir con un muy buen margen es la inesperada demanda de ciertos frigoríficos que antes no actuaban en el sector, que están buscando novillitos para ponerlos en feedlot, en hotelería,
para hacer cuota o para exportar, porque ven el negocio de China como muy rentable, más allá de la cuota 4.81, y eso levantó el precio del recriado. Al levantar el precio del recriado contra un ternero que venía deprimido, un ternero que ya se compró en marzo o se dejó en marzo, que valía 65 pesos, 70 pesos, esta 95, pero si le ponemos eso hoy que estamos vendiendo ese novillito, 80, 85 más los kilos que le hice, bueno, frente a esa fuerte demanda de los frigoríficos, este año la recría va a volver a ser, y quizás de la serie de 8 años, la mejor de las series en cuanto a margen bruto. Entonces hoy más que nunca es justificado. Ojalá esto persista y entonces eso, el precio lleve a que mucha gente se vuelque a la recría. Lógicamente, recriar no es lo mismo que criar y obviamente hay que tener un cambio de mentalidad para hacerlo, pero bueno, yo creo que con el precio hay mucha gente que por ahí va a ir pensando en ese negocio, que no es lo mismo que tener una cría ni tener un encierre, pero que sí hay que dedicarle tiempo y conocimiento, ¿no? Y a Juan le preguntamos qué tipo de recría ve él, observa desde su aspecto de asesor y de trabajar en el campo, que se desarrolla con más profundidad. Y esto nos comentaba. Digamos, hoy, así a grosso modo, te diré que un 70%, un 75% es a pasto y un 25% de las recrías son a corral. Y son complementarias. Nosotros que tenemos corrales de encierre, normalmente después durante una época del año tenemos recría. ¿Por qué? Porque por más que tengamos buenos planes de pasture, hemos tenido buenas producciones a pasto, tenemos una ganancia de peso, siempre tenemos tropas donde las compramos con una media de 170 kilos, pero vienen terneros de 160 y de 140 también. Entonces agarramos todo el de 140, lo ponemos en un corral, lo recriamos a corral, por más que tengamos el campo, y cuando pesan 170, que están tuneados, por así decirlo, lo largamos al campo. Situaciones como esas, situaciones de oferta de ternero liviano, que nos aparece, mira, aparece un ternero que no es el de 180 que estábamos buscando, pero es de 140 y vale lo mismo, listo, lo compramos y lo recriamos. O sea, aún haciendo puro pasto, nuevamente si vamos a los campos vamos a encontrar que un 10 o un 15% se está recriando, porque es mejor que esa hacienda específica que requiere un tratamiento nutricional distinto, lo pongamos en el corral, aun cuando a veces tengamos pasto. Desde eso hasta, digamos, en el menor de los casos, hay campos que no le alcanza el campo para recriar todo lo que necesitan, y entonces apelan a los corrales de recría como para complementar la cantidad de terneros que necesitan para la primavera. Son campos que no hacen tanto verdeo, no tienen una base forrajera invernal muy fuerte, aunque sea una buena superficie de pastura, entonces pueden soportar poca carga en invierno, pero mucha en primavera. Entonces, bueno, ahí se apela mucho al corral de recría. En forma inversa, los que cosechan y hacen abonos, cultivo de servicio y cultivo de cobertura, y se encuentran una superficie muy grande de esas coberturas, al revés, apelan a la recría pastoril y muy poco corral. Entonces nosotros tenemos los dos extremos, pero si por resumirlo, hoy te diría que un 70-75% de la recría es a pasto y el otro 25% es a corral, teniendo en cuenta esa circunstancia. ¿Cuáles son las ganancias en ambos sistemas? En la cría o la recría, en este caso a campo, y la recría en confinamiento. Sobre este aspecto, en la noche de A Corral habla el ingeniero Juan Elizalde. Nosotros tratamos de que lo sean, o sea, nosotros apuntamos en recría de 500 a 700 gramos, si ganan 800 obviamente mejor, este año ha sido un año de muy buenas ganancias, y nosotros apuntamos que la recría de corral sea la máxima ganancia posible, compatibilizando crecimiento pero no gordura, o sea, normalmente estamos en 800 gramos, 900 como el tope de la recría para no tener engrasamiento, y eso lo buscamos para terneros que están inmunodeprimidos, desnutridos y demás, o para hacienda que tiene un frame más grande, entonces profeso, como sabemos que no se va a engordar, la ponemos a recriar. Entonces las ganancias de peso deberían ser distintas. Una recría de 500 gramos en el corral te va a salir carísima con respecto a una 500 gramos de pasto. Así que por ahí nosotros siempre tratamos de que la recría corral sea la máxima ganancia posible. Y los costos también depende mucho qué pongo en ese costo. Si yo no pongo el costo de oportunidad de la tierra, es decir, voy y recrío una pastura de alfalfa en un verdeo y no pongo el costo del costo de oportunidad de esa tierra, o no tengo en cuenta una capitalización 50-50 teórica que hubiese tenido si esos terneros no hubiesen estado en el campo fuera, los costos se aproximan bastante. Obviamente está relacionado también con el precio del maíz, porque eso está relacionado al precio del silo. Entonces, bueno, si tenemos un maíz caro, nos va a condicionar a un silo caro y eso va a aumentar el costo de esa recría. Si tenemos maíz barato, que pueden venir ahora con retenciones, es muy probable que nos favorezca la recría corral porque el silo de maíz va a abaratarse.
Si por el contrario nosotros no ponemos el costo de oportunidad, pues yo digo, bueno, sí, lo están en mi potrero, pero si yo esto lo hubiese capitalizado un 50 al 50 porque un frigorífico me lo hubiese traído para recriar, cuando uno pone ese costo de oportunidad de la tierra o del pasto, estamos bastante parejos, digamos, entre los dos costos. O sea, depende de cómo uno lo mire. En general, la percepción que uno tiene, a pasto es más barato, y sí, es más barato, pero si nosotros ponemos el costo de oportunidad de la tierra, de no hacer trigo, o para tener el verdeo, o de que alguien me puede venir a capitalizar ternero en ese pasto, y lo pongo como costo, los costos entre recriar a corral y recriar de pasto son bastante parecidos. ¿Y la recría a corral ganando 800, 900 gramos diarios en una hembra se complica? Eso depende mucho del frame. Nosotros cuando hacemos recría para dar servicio a vaquillona a 15 meses estamos entre 800 y 900 gramos porque queremos que la vaquillona a servicio llegue lo más crecida posible sin estar gorda. A nosotros se nos complica básicamente la hembra que después tiene que seguir para carne, porque en realidad nosotros esa vaquillona que va a 15 meses hoy le estamos largando al campo, ya tuvo el servicio, tuvo los tonos, entonces te diría que en la fase reproductiva no se nos complica y estamos en esos valores. El problema es que si yo la llevé a 800, 900 gramos y ahora la tengo que seguir engordando, y sobre todo si hacemos vaquillona pesada de exportación, que esa es una categoría que hoy está también teniendo bastante auge porque al no haber tanto novillo mucha gente se va a empezar a mirar ese animal. Ahí se nos complica porque nos es difícil llegar a los pesos requeridos de la cuota y demás porque llega con 400, 420 kilos y está con un nivel de engrasamiento de grasa 2 para arriba. Entonces, cuando tenemos esos casos, en general tratamos de recriar machos a corral y hembras afuera, buscar alguna combinación de donde si después los corrales los completamos con macho y hembra, tratar de que la hembra vaya más lento que el macho justamente para evitar ese problema, ¿no?